Dice, ya. Amigos de Macroeconomía, muy buenas tardes. Somos el grupo B05 y este es nuestro trabajo de sustentación para la tercera entrega. Nos vamos a presentar. Soy Oscar del Valle y David y Caterín. David, por favor. Mucho gusto. Mi nombre es David Andrés Arenas Urrego y mi compañera es. Mucho gusto, mi nombre es Jessica Caterine Gómez Quintero. Somos del grupo B05. ¿Puedes Bien, compartir vamos a pantalla, por empezar favor, Oscar? a desarrollar entonces la temática. Vamos a compartir arrancamos aquí con el acta. Bien. Listo. Por favor, inicia, Caterina. La primera pregunta, que es puedo asegurar que M1 es igual a... nosotros escogimos todas las anteriores porque según el Manual de Estadísticas Monetarias Financieras, el Banco de la República define el M1 como las cuentas corrientes más el efectivo que tiene el público en las manos, lo que es igual a decir que son las billetes y las monedas en circulación más depósitos a la vista, elementos que a su vez son los medios de pago más aceptados. Además, el manual también define el M2 como M1 más cuasi dineros, por lo que la definición de M1 encaja en todas las opciones. En la pregunta 2, la PA es la población económica activa. Está compuesta por los empleados y los desempleados. Eso significa que el número de desempleados es de 4.717.000, que corresponde al 14%, por lo que los empleados sería por regla de 3 simples, que sería 28.975.857, y sumados los dos nos daría la población económica activa, que esto es de 33.692.857. Listo. Muy bien, Hola, Caterina. profe, ¿cómo estás? Yo voy a David. explicar el punto número 3. En este momento nos ponen un ejemplo donde dice, si en el país de los abogados el consumo de las familias es de 500, la inversión por las empresas es de 85, el gasto público es de 55 y el déficit comercial es de 40, ¿a cuánto equivale, a cuánto asciende el PIB de este país? Para esto tenemos una fórmula donde Y, ese es el PIB, C es el consumo, I es la inversión, G es el gasto y a eso se le resta el déficit comercial. Pasándolo a valores, entonces pasamos 500, que sería el consumo, 85, que sería la inversión, 55, que sería el gasto. Esos tres se suman y se le resta el déficit comercial, el cual sería 40. Sumando 500 más 85 serían 585, más 55 serían 640, menos 40 nos daría un PIB, el cual asciende a 600. Pasaríamos al punto 4, que dentro de los agregados monetarios tenemos los siguientes datos. M1, que es equivalente a 20, y M2, que es equivalente a 45. Teniendo en cuenta que ya en 45 tenemos que restarle 20, nos daría un cuasi dinero total de 25, el cual el cuasi dinero ascendería a 25. Pasamos al punto número 5, donde dice, suponga que en Colombia hay un determinado mes de 190 millones de personas en edad activa, de los cuales solo 120 millones tienen empleo. O sea, 120 millones están empleadas en este momento. 10 millones están buscando trabajo, 15 millones han renunciado a buscarlo y 45 millones no quieren trabajar. En este momento nos están preguntando cuál es la tasa de desempleo, las personas que no tienen empleo en este mismo momento. Entonces vamos a tomar las tres opciones que nos están dando ahí, que es 10 millones que están buscando trabajo, 15 millones que han renunciado a buscarlo y 45 millones que no quieren trabajar, los cuales vamos a sumar, que nos daría un total de 70 millones
de personas que están desempleadas en este momento. Nos vamos a la fórmula, el cual sería tomar los 70 millones que están desempleados en este momento, lo dividimos sobre el 100% de personas activas para trabajar y lo multiplicamos por 100, el cual nos daría un total de 36.84% de personas que están en este momento desempleadas. Bueno, muy bien, profe. Soy Oscar del Valle y voy a hablar sobre la tasa representativa del mercado del punto 6. Y nos plantea que desarrollamos igualmente un cuadro comparativo. Bueno, la tasa representativa del mercado es lo que define así, está definido así en el Banco de la República, el precio del dólar, es decir, el precio de referencia que se usa en Colombia para el dólar, y se haya sacando un promedio del precio, el cual se transó el día anterior, por ejemplo, el viernes. Y si hoy en promedio el dólar se compra o se vende, ¿sí?, a tal precio, a tal hora, la tasa representativa para mañana será X precio. Las casas de cambio y banco tendrán en cuenta esa tasa para los negocios en moneda extranjera. En el gráfico de los últimos años, lo que podemos observar es una tasa representativa del mercado que tiene una tendencia a la alza con algunos picos y algunos descensos. Esos picos y esos descensos pues están relacionados con el comportamiento en distintos años. El alza inicial, por ejemplo, en el 2015, dicen los expertos que puede deberse a la crisis financiera del euro en 2014, que las crisis financieras hacen que las personas con divisas saquen el dinero de países inseguros como Colombia y lo lleven a Europa o a Estados Unidos, lo que aumenta el precio de la divisa, ya que es más escasa y muy deseada. Igualmente, la disminución entre el 2016 y el 2014, que está marcada aquí, se da por el aumento en los precios del petróleo y del carbono entre 2014 y 2016. Y en el 2019, el dólar, la tasa representativa bajó un poco y pues eso ha tenido, si bien es cierto que hubo conflictos entre Estados Unidos y China, conflictos económicos, pues en el caso colombiano estuvo seriamente relacionado con el tema de las protestas sociales, el tema de la pandemia, y eso pues hizo que entre el 2019 alcanzara niveles históricos al remontarse inclusive a los 3.500 pesos. Este año el dólar está poco arriba de los 4.000 y según los analistas, que es algo curioso, ahora le están adjudicando al tema de las elecciones y las expectativas del proceso electoral. Y frente a eso y frente a la variante Delta del COVID, pues supuestamente se está justificando un dólar arriba de los 4.000. Nosotros en el grupo estuvimos hablando bastante sobre ese tema y pues nosotros consideramos es que en realidad el peso colombiano es tan devaluado, es una moneda tan devaluada que frente al comercio exterior, frente a otras economías, pues no está bien parado. Hasta hace un tiempo que Venezuela era boyante, la balanza de pagos de Colombia en el mercado internacional era bueno, era inclusive favorable a Colombia, porque nosotros teníamos muchos productos que consumía Venezuela, que intercambiamos con Venezuela. En el punto séptimo, nos plantea que cuando la tasa de inflación aumenta, el poder adquisitivo del ingreso nominal permanece constante, disminuye, aumenta
o varía en la misma proporción. Para nosotros consideramos que cuando la tasa de inflación aumenta, el poder adquisitivo disminuye, ya que si aumenta la inflación y el salario, digamos, es el mismo, pues los bienes y servicios aumentan, pero el salario no. Nosotros podemos ahora comprar menos cosas que las que anteriormente comprábamos. Bajando unas tablas y relacionándolo con la inflación, bajándolas de la información del Banco de la República, tenemos esta tasa de inflación de 2015 a 2020, aunque nosotros teníamos unas tasas más actualizadas a 2022, de 2017 a 2022, en la cual observamos que en Colombia ha sido relativamente estable en los últimos años. En el 2016 sí fue un año un poco difícil porque hubo temas como el paro camionero y bueno, el dólar estaba en aumento, entonces pues se presentó esa variación del dólar, pero el resto pues digámosle que se ha mantenido estable porque entre otras cosas la política del Banco de la República es fijar una tasa de inflación, una meta de inflación anual. Entonces, por lo general, siempre ha estado entre 3 y 4% la meta que se fija el país a través del Banco de la República. Bien, en el punto 8 nos plantean una gráfica de IS y LM y pues vemos un movimiento de LM1 a LM2 que básicamente corresponde a una política monetaria contractiva. Cuando se desplaza la curva LM hacia la izquierda, ¿sí? Como en este caso, obedece a la política monetaria contractiva. Si fuera hacia la izquierda, o sea, si fuera hacia acá, ¿sí? Perdón, ahí moví todo. Si fuera hacia acá, sería expansivista. Y esto pues representa exactamente el efecto contrario. Bueno, este es el punto 8. El punto 9 tiene que ver con la compra de los test. Bueno, en el punto ¿Lo va a 9 explicar David? Sí. Bueno, en el punto 9 nos dice que la compra de los test por parte del Banco de la República nos dan 4 opciones. A. Permite una contracción de la economía. B. Aumenta la base monetaria de la economía. C. Disminuye la base monetaria de la economía. Y D. Ninguna de las anteriores. Bueno, teniendo en cuenta, nosotros estuvimos hablando sobre este punto. Y teniendo en cuenta, en este punto hay dos cosas. Bueno, tomamos primero que todo de que aumenta la base monetaria de la economía. ¿Por qué? Porque es de clase B, el cual sirve para financiar todas las apropiaciones del presupuesto general de la nación y fondea recursos al Banco de la República. En temas de venta, pues disminuye los recursos, pero no, en este momento no, la pregunta del punto es la compra de test. O sea, se están comprando los test, el cual fondea recursos a la base monetaria de la economía. Entonces la respuesta para este punto sería la B, aumenta la base monetaria de la economía, ya que es la clase B, la que nos están preguntando en este momento, que es la compra de los test por parte del Banco de la República. O sea, es un bono de clase B. Es un bono de clase B. Bueno, muy bien. 10ª pregunta. Bueno, la décima pregunta nos dice que indique cuál de los siguientes temas corresponde a la micro o a la macroeconomía. Digamos, en el punto A, que Sofía compró una empresa de tomates,
ese corresponde a la microeconomía, ya que es una acción que solo comprende a una persona y a una empresa en particular. La B, que es la compañía X compró acciones de la competencia, esa también corresponde a microeconomía, ya que solo es el comportamiento de una empresa, que no es un mercado completo aún. En la C, que sería la tasa de desempleo de Colombia, es el del 20%, ese que corresponde a macroeconomía, ya que es un fenómeno que afecta a millones de personas y a miles de empresas en todo el país. En la D, que sería Colpatria, está ofreciendo una tasa de interés baja para los ahorradores. Ese corresponde también a macroeconomía, ya que no es la tasa de interés de toda la economía, sino la tasa de una empresa en particular. Pero Y la afecta el E, ahorro, ¿no, Caterina? sí, Afecta el ahorro. sí, Por lo tanto, pues está relacionado, o sea, esa tasa de interés no es caprichosa de Colpatria. Obedece también a su vez por lo que explicábamos ahora en la relación con la tasa de interés que fija el Banco de la República. Entonces, por lo tanto, está altamente relacionado con la macroeconomía, obviamente. sí. La E, que es el Producto Nacional Bruto, está disminuyendo, corresponde a macroeconomía, ya que el Producto Nacional es una cifra que abarca todos los agentes que gastan en la economía, que son millones de personas. Bien. Sí, claro, es ni más ni menos que la variable más importante en la macroeconomía, que es el Producto Interno Bruto. Vamos a la pregunta 11. ¿Quién la va a contestar? Bueno, la contesto yo entonces. La pregunta 11 nos plantea que si un abogado está impedido legalmente, ojo, impedido legalmente para ejercer, no para trabajar, podríamos afirmar que se encuentra, permítame un momentico, le quito esta tilde, que se encuentra desempleado temporalmente, desempleado de manera friccional, su desempleo es estructural, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Para nosotros es ninguna de las anteriores porque, como decíamos, el abogado está impedido legalmente para ejercer, seguramente por algún fallo del Consejo Superior de la Judicatura, etcétera, pero no para trabajar. Por lo tanto, puede trabajar en otra profesión, en otra ocupación, ¿sí? Y por ello es la respuesta de ninguna de las anteriores, porque al estar impedido legalmente no implica que no pueda trabajar en otro oficio, y como no es empleado, no puede ser producto de la rotación, o sea, la fricción, o sea, cuando se sale de un empleo y se pasa a otro. Por lo mismo que no es empleado, no puede decirse que es un cambio estructural, que sería el caso de la opción del desempleo estructural, porque pues no obedece a un cambio, por decir algo, de la tecnología que afecte el empleo y que toque salir de tantas personas, ¿no? En el caso de él no corresponde a eso. Y por lo tanto, pues la respuesta es E, ninguna de las anteriores. ¿Quieren que Pregunta número 12. la dicen ustedes? ¿Quién la dice? Y en la pregunta número 12 dice, para encontrar el equilibrio aplicamos, dice la pregunta, si partimos de una economía cuya función, un momentico, yo reduzco esta parte, cuya función consumo es C igual a 200 más 0,8Y, Que es y que es la producto. función consumo, sabemos que la inversión se incrementó en 70. ¿En cuánto varía el ingreso de equilibrio? Entonces, Sí, David. para sacar ese ingreso de equilibrio, utilizamos una fórmula donde obtenemos DA, que es DA, ¿qué es lo que era? Qué pena, ¿será que me pueden corregir ahí? O sea, hagamos una precisión primero, David. Es que para encontrar el ingreso de equilibrio aplicamos la fórmula de la demanda agregada igual al consumo más al ingreso. ¿Por qué? ¿Por qué la demanda agregada? Porque se trata de una economía cerrada sin gasto de gobierno. Entonces, por eso vamos a utilizar esa fórmula, ¿vale?
de la demanda agregada, donde vamos a utilizar toda la producción, que la producción es igual al consumo más la inversión. El consumo más la inversión nos da un consumo autónomo más un consumo CY más la inversión, el cual nos da Y menos CY igual a un gasto autónomo. Para poder sacar el ingreso de equilibrio, tomamos 1, que es el gasto autónomo, dividido 1 menos 0,8 por 200, que es el consumo, más 70, que es la inversión, el cual nos daría 1,08, nos da 0,02. 1 dividido 0,02 nos da un total de 5 por la suma del consumo más la inversión, el cual sería un total de producción que sería 5 por 270, que nos daría un total de ingreso de equilibrio de 1.350. Ese sería el ingreso de equilibrio que nos están solicitando, que sería 1.350. Hagamos una precisión, ¿no? 1 menos C, 1 sobre 1 menos C es lo que nos da el multiplicador. Y hallamos el multiplicador, ¿sí? Para que al multiplicarlo por el gasto autónomo, que es A, nos da 5 por 270. El gasto autónomo, recuerden que es 200 más 70. Por lo tanto, el ingreso de equilibrio Y sería igual a 1.350. Bien, si teníamos que incrementó en 70, pues entonces varió como en 1.280. Las siguientes ecuaciones representan el comportamiento de la economía. Estamos en el punto 13, ¿sí? C es igual a 0,7YD más 150, que es el consumo. El ingreso es 150 menos 2 y el gasto es igual a 200. La T, que es el impuesto, es a 40. La tasa de interés 0.10. Y L es que la relación ISLM sería L es igual a 0,5Y menos 6I, M es igual a 220. Nos preguntan entonces cómo nos dicen que hay que hallar el valor del multiplicador, que despejando las fórmulas, pues el valor del multiplicador nos da 2.7, aplicando la fórmula 1 sobre 1 menos C más CT. En el caso de la expresión matemática, la IS, es decir, del mercado de bienes y servicios, pues entonces nos estaría dado por la identidad Y es igual al consumo más la inversión más el gasto. Ahora, reemplazando y descomponiendo el ingreso disponible, digámoslo así, que la función IS quedaría en 1275 menos 5.4i. Y la expresión matemática de la LM, que es la otra parte de la gráfica, la función LM estaría dada en 440 más 12i, aplicando la fórmula, porque se igualan la oferta y la demanda monetaria y se reemplaza. Ahora, el valor de la tasa de equilibrio para el interés se iguala la IS y la EM y se despeja I, que sería la tasa de interés de equilibrio. Y eso nos daría 47.98. El consumo. Y el mercado de dinero. El consumo. Agrega el diccionario. Bueno, para hallar el consumo, entonces primero se halla el producto que se consigue reemplazando el interés del punto anterior en la fórmula de la IS, de la función IS.
Bienes y servicios. Correcto. Y eso nos da una función consumo de 762. La inversión privada, o sea, I, está dada por I igual a 150 menos 2I, reemplazando I 250 menos 2I, pues sería I 54.04. La inversión pública es una constante y está dada por G igual a 200, que es el gasto. La oferta monetaria también es una constante, está dada por M es igual a 220. Estos son valores constantes, por lo tanto, pues están dados, están explícitos allí. Y la demanda de dinero está dada por la ecuación L, la demanda de dinero que reemplazando el interés y el producto en equilibrio, pues nos da, reemplazando esos valores, nos da 93.16. Entonces nos da 0.5 por el IS. Y nos daría 6 por la tasa de interés de equilibrio. Que es 47.98. Se multiplican esos dos y nos daría un total, o sea, se multiplica 0.5 por el mercado de bienes y servicios, que nos daría 381.0.04, y se multiplicaría 6 por la tasa de interés de equilibrio, que sería 47.98, que nos daría un total de 287.88. Restando esos dos. Eso se le resta a 381 y es lo que da 993.16. Bien, el ahorro público está dado por los impuestos, ¿sí? Menos el gasto. En este caso, TX menos G, que sería 40 menos 200. Y por lo tanto el ahorro del gobierno es menos 160. ¿Qué significa eso? Que hay un déficit fiscal. ¿Correcto? Es decir, no hay ahorro, hay déficit fiscal. ¿Qué toca hacer? Pues toca aplicar medidas restrictivas. Una política fiscal restrictiva que le fascina a los gobiernos, poniendo impuestos. El ahorro privado. Ahora, el ahorro privado, pues, viene dado por el ingreso disponible menos el consumo. Reemplazando eso, entonces sería esto que sería el ingreso, YD, menos C, que es el consumo, ¿sí? Y el ahorro privado entonces estaría en 152.32. Bien, vamos al punto 14. Vamos a desarrollar una balanza de pagos. David, ¿me ayudas ahí un minutico? Dale, dame un segundito. Explique cada. Listo, dice. Desarrolle una balanza de pagos. Explique cada cuenta con ejemplo. El segundo punto que dice que es B, haga un análisis del comportamiento de las cuentas corrientes de Colombia en los últimos 5 años, presente cifras reales. Un segundo. Listo. Que estaba tomándome Entonces, algo. en el punto A nos pide que expliquemos cada cuenta con ejemplos. Dice que la balanza por cuenta corriente. Vamos a explicar primero la balanza por cuenta corriente. Esta balanza es la más importante, ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluye las importaciones y las exportaciones, David, de bienes y servicios. Bueno, lo que hemos hablado. Hagamos una explicación primero de qué es la balanza de pago, ¿no? La balanza de pagos, expliquemos que es un instrumento contable y contable de partida doble, en donde se registra la actividad financiera de un país con el resto del mundo. Es un registro contable de todas las transacciones de Colombia que Colombia hace con el mundo y que el mundo tiene que ver con Colombia.
Y por lo tanto, esa balanza, como es de partida doble, tiene cuentas y existen varias cuentas. La primera cuenta es esa que tú estás explicando, que es la balanza por cuenta corriente. Muy bien. Listo. La segunda cuenta es la balanza por cuenta capital, en la cual se registra el movimiento de los capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros como bienes raíces. La balanza de cuenta financiera recoge los préstamos que pide un país al extranjero. En este caso, Colombia tiene una cuenta financiera que pide al extranjero préstamos. ¿Cómo los pide? A través del BID, por ejemplo, ¿cierto? Del Banco Interamericano del Desarrollo. Y si el país tiene un déficit, por ejemplo, de 2.000, el préstamo de los dólares para seguir importando se registra en esa cuenta financiera, ¿sí? Por lo tanto, esa cuenta es la que soporta los déficits de la cuenta corriente. ¿Cuál es la cuenta de errores y omisiones, David? La cuenta de errores o omisiones se basa por los activos y los pasivos. Teniendo en cuenta, digamos, este ejemplo que tenemos acá, que en activos entraron 1900 y en pasivos entraron 1880, se le ajusta, digamos, 20 ahí, que es 20 pesos, para que la balanza de pagos esté bien hecha, para que concuerde los activos con los pasivos. O sea, se le añaden 20 a los pasivos para dar 1900 y 1900. Eso Correcto. sería la cuenta de error y omisión. Bueno, esta es una cuenta corriente entre 2014 y 2019. Estos son cifras reales. Tratemos de explicar esta gráfica, esta cuenta, David, por favor. Entonces, dame un segundo. La cuenta corriente venía bastante deficitaria. Ok. Listo, tenemos que tener en cuenta que en esto, en las cuentas corrientes y en las balanzas comerciales, se manejan los activos y se manejan los créditos y los débitos, que son importaciones y exportaciones. En este momento estamos dándonos cuenta que, como pueden ver, el débito, que es una importación, una exportación, y el crédito, que es una importación, el cual la importación está marcada con una barra roja y la exportación está marcada con una barra verde, el cual el saldo nos da, la barra azul sería un saldo, que sería la diferencia entre la importación y la exportación. Nos damos cuenta que en el 2014 se hicieron más exportaciones que se hicieron más exportaciones que importaciones, el cual nos daría un total de 20.000, un saldo entre 20.000 millones de entre esos dos. En el 2015 nos damos, bueno, Sí. es que no me dejaste seguir viendo. En Qué el pena. 2015 vemos que se hicieron más exportaciones que importaciones. Estamos dándonos cuenta que en este momento, entre el 2014 y 2019, se están haciendo más exportaciones que importaciones. Y tenemos un saldo positivo en débito para estos años. Nos damos cuenta que en el 2015 se hicieron más exportaciones que importaciones en manera más incrementada, pero como en el 2010, pasando al año 2017, se ve como un balance entre las exportaciones y las importaciones, ya que no es tanta la diferencia en ese año entre importaciones y exportaciones. Ok, ¿podemos bajar? Sí, en la balanza comercial pasa casi lo mismo. Bueno, Baja. muy bien. Vamos a ver la balanza comercial en el mismo periodo, ¿no? 2014-2019. Vemos la balanza comercial que en el año 2014, como en el año 2017 y 2018, hubo una balanza igual entre las importaciones y las exportaciones. No hubo casi diferencia entre las importaciones y las exportaciones,
pero en el año 2015, 2016 y 2019 subieron más importaciones que exportaciones en una manera más amplia que en los diferentes años 2014, 2017 y 2018. Muy bien. ¿Listo? Y vamos a la última pregunta que nos dicen que expliquemos cada una de las políticas económicas y su aplicación de tanto de contracción como expansión en la economía. Las políticas económicas entonces se pueden resumir en la política monetaria, la política fiscal y la política extranjera. En ambas, en todas tres, la política monetaria, la fiscal y la de política exterior, se maneja la contracción y la expansión. En el caso de la política monetaria, que depende del Banco de la República, hagamos claridad, la política fiscal depende del gobierno y la política de comercio exterior también depende del gobierno. En el caso de la política monetaria, el Banco de la República tiende a estabilizar los precios y a través de las variaciones en la cantidad de dinero que circula. Y por eso tiene una herramienta que se llama la tasa de interés. Entonces, cuando el Banco de la República ve que se necesita la economía, que la economía necesita que haya dinero para que haya inversión, para que haya compra, para que circule, ¿no? Y digámoslo así, se suba, se incremente la producción económica, pues baja la tasa de interés y los bancos piden más préstamos al Banco de la República. A su vez, los bancos reducen también la tasa de interés y la pone al servicio de los clientes. Y así empresas y personas y hogares, pues va circulando ese dinero puesto en la economía y por supuesto que los productos, hay plata para comprar productos y por el contrario, si los precios están muy bajos, la actividad económica también, el banco, este es el caso de lo que estamos hablando, el banco baja los intereses, pero lo contrario sería aplicar una política monetaria contractivista. ¿Qué quiere decir? Que sube la tasa de interés y los bancos, por lo tanto, piden menos dinero al Banco Central, pero también tiene que incrementar esos intereses y baja el nivel de demanda de préstamos a la banca. Esa es como la relación que se da tanto de política expansiva, bajando los intereses, bajando las tasas de interés, como de política contractiva, aumentando la tasa de interés. Llevado eso a la política fiscal, que es la que sí maneja el gobierno y lo maneja a través de los impuestos y el gasto, decimos que en épocas de crisis la política fiscal aumenta el gasto público para reactivar la economía, que es el principio keynesiano, ¿sí? Que la economía se reactiva a través del gasto público, el gasto que hace el gobierno. Por eso los gobiernos inyectan plata a la economía para que haya más proyectos de obra, haya mayor demanda de trabajo, oferta laboral. Por lo tanto, se incrementan los ingresos, hay dinero para comprar, etc. Eso es la política fiscal expansiva. Pero cuando necesita contraerla, entonces incrementa los impuestos, reduce el gasto público, ¿sí? Y a eso es lo que se llama la política fiscal contractiva. Y en el caso de la política exterior es exactamente lo mismo, solo que los instrumentos cambian. El gobierno, que también es el que maneja la política exterior, la política de comercio exterior, entonces utiliza lo que llamamos
los aranceles y los tratados de libre comercio o TLC. Normalmente se aplican aranceles para frenar las importaciones y favorecer el producto interno, favorecer la producción interna del país. Pero realmente, y lo que está pasando en este país por el cual estamos de cepa del estanco, es que los TLCs ya están haciendo mella en el país porque pues se sabía que eran nocivos y hoy en día pues entran muchos productos con cero arancel. Ni forma de decir que es que vamos a incrementarle los aranceles para que no entren esos productos, no, porque ya está firmado por el TLC. Y entonces, a esta época, no sé, 10 años tal vez, pues obviamente muchos productos ya están en cero arancel y eso está afectando seriamente la competitividad de los productos colombianos. Bien, amigos, ese es el trabajo de la tercera entrega presentado por el grupo B05 y los esperamos. Nos vemos en la... ¿Hay otra próxima entrega? Ya no hay más. No, esta es la última entrega. Esta es la Muchas última gracias entrega. por todas las instrucciones y por todas las clases. Y esperemos que les haya gustado mucho esta presentación. Vamos a guardar el video, vamos a subirlo como video público con suficiente tiempo para que no tengamos ningún inconveniente. Vamos a colocar en el acta. Lo que sí invitamos a la profesora es a que vea los otros videos que están ahí en el canal, que los puede ver y puede valorar mejor el trabajo que hemos venido realizando con este grupo. Catherine, ¿algo más para despedirse? No, muchísimas gracias por la colaboración a ustedes y a la profesora. Bien. Muchas Listo, gracias. nuestro productor David guarda la grabación. Gracias, muy amable a todos. Vale, hasta luego. Hasta